Estaba dormida en la cama cuando se abrió la puerta. Alguien o algo entró en mi dormitorio. Fuera quien fuera, me resistía a él. Pero era demasiado fuerte y me llevó con él. Cuando todo se volvió real, bajé la mirada y vi la madera del suelo, repleta de arañazos que llevaban a la puerta. Intenté recomponerme. Estaba decidida a averiguar qué era, qué había entrado en mi cuarto, qué había dicho, a dónde me llevó y qué me había hecho. Buenas noches, amigos. Curiosamente, la película La Cuarta Fase, que ha vuelto a traer a la actualidad mundial un fenómeno que los que estamos interesados por el misterio conocemos hace mucho tiempo, cuenta, dice esa película, lo utiliza, imagino, como reclamo cinematográfico o no, que la mayoría de encuentros son a 1 hora, las 3:33, los 3 dígitos iguales. Muchas noches y muchas angustias para muchas personas. Puede parecer algo difícil de creer en estos días, anecdótico para otros, la típica sonrisa maledicente de muchos. Eso ha hecho que, por lo menos en los últimos 15 años, las personas, hombres, mujeres, niños, que han tenido experiencias realmente angustiosas, incluso a veces en su propio domicilio, que tienen que ver con estos encuentros que se llamaron del cuarto tipo, la cuarta fase, hayan sellado sus bocas. Es muy difícil hacerles hablar. Es muy difícil, primero por el dolor que a ellos les produce, y segundo porque ¿quién va a creer en estas historias? Quizá la psiquiatría tenga respuestas, quizá la hipnosis, que es un elemento que aparece en esta película constantemente, nos revele algunas claves. En este último film, la regresión hipnótica es fundamental. El testigo recuerda cosas que en el consciente se habían evaporado. Pero esto lleva así casi 30 años. En España tenemos por lo menos una docena de casos bien descritos. Personas que tienen un tiempo perdido y que luego, bajo hipnosis, con la luz y sombra que tiene esa palabra todavía hoy, visualizan, viven y somatizan historias. Han estado en otro lugar, han estado observados por extraños individuos que no parecen humanos. Se habló incluso en su día de experimentos por parte de servicios de inteligencia que, utilizando el atrezo, el cartón piedra, el maquillaje de los ovnis, estaban experimentando, haciendo creer que muchos testigos vivían experiencias con extraterrestres. Tengo en la mesa, aparte de muchos amigos invitados, porque esta noche es lo más importante, es de debate, de puro debate sobre este tema polémico, tengo en la mesa un libro con un rostro en la portada. Se editó en 1987 y cambió el concepto del hombre norteamericano, sobre todo, sobre esta materia. Se llamaba Comunión. Whitley Strieber, un hombre que aseguraba que no solo él, sino muchas otras personas vivían el mismo aterrador encuentro, con lo que parecían los mismos seres. En mitad de la noche, a veces previamente unas voces, en ocasiones sueños repetitivos, y alguna de esas madrugadas despertarse y ver a alguien a los pies de la propia cama. Lo que recordaban, a veces semanas o meses después, incluso años, como vais a comprobar esta noche, era la presencia de unos ojos, ojos que parecían a veces incluso de ave, ojos como de lechuza, o ojos demasiado almendrados, que observan con una extraña expresión. Y poco a poco, a veces por la hipnosis o por casualidades de la vida, ese testigo empieza a recomponer un puzzle siempre incompleto. Ha estado en algún lugar, fuera del mundo real, en una especie de realidad velada para los demás. Todo se resume en patologías, todo es explicable por la imaginación del ser humano, son traumas que tienen que ver con la persona, la sexualidad, historias terribles no bien superadas. Se ha hablado de todo eso, pero creo que con la llegada de esta película merece la pena tener este debate desde diferentes puntos de vista y sobre todo repasar también algunas experiencias aterradoras. Y una de las más sorprendentes es la que vamos a revivir en apenas nada.
Antes de presentar a amigos que van a hablar de hipnosis, de ciencia, de investigación periodística y de conspiración, todas las patas del mismo enigma, quiero que escuchéis algo con mucha atención, por favor, porque es una pequeña gran joya. Desde hace muchos años, una mujer que se llama Próspera Muñoz se mantiene en silencio. Quizá es por todo lo que he comentado al principio. ¿Quién va a contar una experiencia tan extraña? ¿Cómo le van a creer? Por eso le agradezco enormemente que nos preste un poco su testimonio, su alucinante testimonio. Verdad, fantasía y realidad, algo que es todo y no es nada al mismo tiempo, eso debéis juzgarlo vosotros, y también nuestros invitados. Ocurrió en los años 40, y esto es muy importante, porque en los años 40, concretamente en el 46-47, nadie en nuestro país hablaba del fenómeno ovni o de lo extraordinario, de extraterrestres, y sin embargo, en una pequeña caseta, en pleno campo, perdido en el Levante español, 2 niñas tienen una experiencia que solo recordarán con el tiempo, con 30 años de olvido. ¿Os imagináis lo que es vivir algo impresionante y solo recordarlo 3 décadas después? ¿Cómo afecta eso a nuestra vida? Yo sé que lo que vais a escuchar es sencillamente increíble, pero es uno de los grandes casos, y esta noche Próspera Muñoz rompe su silencio, por eso estoy seguro que la audiencia se lo agradece. Próspera Muñoz, buenas noches. Hola, buenas noches. Ante todo, lo dicho, muchísimas gracias por compartir con nosotros las ondas de Milenio 3 en la SER. Con mucho gusto lo hago. Muchísimas gracias porque yo creo que ahora que se habla tanto de esta película, por ejemplo, ¿no?, La cuarta fase, se hace mucho hincapié, Próspera, en la soledad, en a veces la incomprensión que sufre el testigo de un encuentro de este tipo. ¿Tú has sentido eso, Próspera, a lo largo de estos años? Pues yo tuve la gran suerte de que al primero que se lo conté, por supuesto, fue a mi marido. Y entonces él, en lugar de reírse, al principio no me creía mucho, pero cuando vio que iba en serio y oyó a mi hermana, que también corroboraba lo que yo decía, pues tuvo la gran suerte de que me creyera. Entonces, el que los demás no crean no me importa tanto, aunque sí hay de todo. Hay quien de verdad te cree a pie juntillas, hay quien dice, bueno, te da el beneficio de la duda, y hay quien se ríe en tus barbas. Pero a mí, ¿qué quiere? No me importa. Ya le digo que soledad en ese aspecto no. Ahora, algunas veces sentir que alguien te ridiculiza un poco, pues sí. De todas formas, Próspera, hay que reconocer que tu historia, lo que tú viviste, lo que tú relataste a Antonio Rivera y después en otras oportunidades, efectivamente, a principios de los 80, que es cuando tú lo recuerdas, que esto es lo increíble, pues no era un caso muy habitual. Una cosa es decir que has visto una luz y otra cosa contar lo que a ti te ocurrió. Es muy interesante el hecho de que tú pasas como 30 años en blanco, o sea, no recuerdas nada. ¿Y por qué va cayendo todo de nuevo en tu memoria? ¿De qué forma fue? Pues mira, la verdad es que ellos me lo indicaron así. No recordarás hasta pasado más de 30 años. Fueron escogiendo, como si supieran ya mi vida venidera, el momento idóneo en que yo debía de recordar. Y yo recordé precisamente leyendo un libro de don Antonio Rivera. Había un testigo que hacía unas observaciones y dice, bueno, es que esto lo he visto yo también, pero ¿dónde? Y entonces ya poquito a poco fui recordando, y al poco tiempo le pregunté a mi hermana, oye, ¿tú te acuerdas de aquel día que vimos esto tan raro y tal? Y me dijo, oye, pues sí que me acuerdo, pero lo que me extraña es que no nos hayamos acordado nunca antes. Y así, entre las dos, fuimos recordando poquito a poco, y a mí me costó casi 7 años recordarlo todo. Porque ya le digo, son pequeños flashes que vienen de pronto, como si los vieras, y entonces lo extraño es eso, que estuviera tanto tiempo sin recordar. 2 niñas en una casa de campo, que ¿cómo era? Una casa aislada, ¿no? Una casa muy lejos de cualquier núcleo urbano, ¿no? Sí, está a unos 13 o 14 kilómetros del pueblo, y al lado hay 2 o 3 casitas, pero en aquel momento estaban vacías, no había nadie, porque no vivían allí siempre, eran unas casas de campo que iban esporádicamente. Entonces estaba completamente aislado, y además es un valle totalmente cerrado por montañas. Es un sitio, yo ahora que lo he mirado bien, es un sitio ideal para un contacto así. No habían ojos extraños que miraran. Villa Próspera, ¿verdad? Sí, eso lo puso mi padre porque cuando hicieron la casita yo era la hermana más pequeña. Año de 1947. 46, 47 no lo tengo muy claro. Ahí está el margen, ¿no? Sí. Pero si tú ahora mismo casi puedes ver, imagino, porque eso es inolvidable, ¿qué ves? ¿Ves primero que
en la mente de una niña lo que era la llegada de un coche, ¿no? De un coche blanco Pues, muy raro. Sí, yo estaba asomada a la ventana porque mi padre, nosotros estábamos allí en el campo con un tío, y mi padre venía pues cada 2 o 3 días a llevarnos alimentos frescos, golosinas y cosas, y yo estaba esperando aquel día. Mi padre estaba mirando por la ventana, vigilando el camino, pero vi llegar un coche que me pareció muy extraño. Entonces llamé a mi hermana y asomadas a la ventana las dos vimos, pues eso, un coche, pero muy raro porque era redondo, con un ala circular, y que además bajaron 2 personas muy extrañas. Y ese coche además no venía por la carretera, precisamente. No venía por el camino, venía entre las viñas y además no se apoyaba en el suelo, venía volando. Y la verdad es que a unas niñas todo le parece, no sé, a un niño todo le parece normal, no se asombra tanto como un mayor, pero mi hermana sí se asustó un poco porque, claro, era mayor que yo, tenía ya 12 años y ya se asustó un poco, ya quiso cerrar la puerta y cerrar la ventana y todo, pero cuando nos dimos cuenta ellos estaban ya dentro de casa entablando una conversación con nosotras. Y hay 2 individuos que tú como niña los ves, ¿cómo los ves con tus ojos infantiles, Próspera? ¿Se parecieron a la gente normal o no? Pues yo los veía pues muy bajitos, porque el más alto era como mi hermana, que ya digo, tenía 12 años, y el otro era más bajito todavía. No sé, yo lo veía todo normal, no pensaba que era algo raro ni extraño, pero veía como gente de mi talla, de mi estatura, como gente igual que yo. ¿El atuendo, Próspera? Pues era como una especie de mono blanco, y el que no llevaba botones por ninguna parte, era todo liso, y llevaban como un casco transparente que se quitaron al bajar del vehículo, se lo quitaron y se lo pusieron debajo del brazo, me acuerdo perfectamente. Y se lo pusieron bajo el brazo, y entonces yo, al sujetar como sujetaban el casco, me di cuenta en las manos que tenía solo 4 dedos. Pero, Próspera, hay una especie como de tiempo perdido o conversación que tú no acabas, como decíamos, esto lo recuerdas 30 años después a retazos. Estáis tu hermana y tú y esos 2 individuos que se parecían, no sé, físicamente la cara a hombres normales, ¿o había algo muy distinto aparte de los dedos? Pues sobre todo eran los ojos, que eran como hipnóticos, eran unos ojos grandísimos, al entrar dijeron un momento, porque no veían, y las pupilas se le dilataron delante de nosotros, y entonces nos dimos cuenta que tenían un iris enorme, y esto sí nos impresionó un poquitín. ¿Pero en ningún momento huís? ¿Os quedáis ahí? No, tranquilas. Mi hermana renegando un poco porque habían entrado en casa y ella no quería que hubieran entrado, pero tranquilas. Y una cosa, Próspera, la gente estará preguntando, bueno, 2 individuos de estatura pequeña con esa situación, en esa casa, año 46, pleno día, o sea, es decir, sí. Es algo muy extraño, pero ¿escuchabais la conversación o ellos movían la boca? ¿Era un lenguaje castellano como el nuestro? Yo no lo sé, yo solamente sé que les entendía, y yo en aquel tiempo, bueno, y ahora no hablaba más que castellano y les entendíamos perfectamente. Ahora, si movían los labios o no, la verdad es que no me acuerdo. O sea que en ese proceso no hay ningún tipo de contacto mayor, la conversación se detiene, aquellos seres se marchan. Se marchan, entablan conversación con nosotras, nos preguntan sobre las fases de la luna que estaban allí en un almanaque, y ya se despiden, van a entrar van a mirar la casa. Uno de ellos quiso revisar la casa y el otro lo cogió del brazo y le dijo, no es prudente, vámonos. Y es muy curioso, Próspera, porque la gente puede decir, aquí lo interesante es que hay otro testigo, es decir, la gente siempre intentando ser evidentemente escéptica, porque esto es difícil de creer y tú lo sabes, dices, bueno, había otra, y tu hermano, más años después, se acordaba perfectamente de toda la escena hasta la llegada de la nave, ¿no? Cuando yo le hablé, ella no se acordaba de nada hasta que yo no le hice recordar. Cuando lo hice recordar, después ella ha recordado todas las circunstancias de alrededor, cómo mirábamos por la ventana, cómo vio el cacharro, como yo digo, cómo lo vio. Pero cuando bajan ellos, se le corta la memoria y a ellos no lo recuerda para nada. Se recuerda hasta la llegada del objeto, nada más. Sí. Es que además ellos lo dijeron, ¿a cuál de ellas le vamos a hacer no sé qué? Dijeron, pues a esta, porque es más, me supongo que quisieron decir más pequeña o más receptiva, o no sé, eligieron entre las 2.
La reacción de la familia, Próspera, entre ese primer encuentro y el segundo, que va a ser todavía más complicado y te van a trasladar a algún lugar, ¿tu tío o tu padre supo algo? Mi tío sí, y cogió un poco de miedo porque vio algo. Él, cuando llegó aquel artefacto y se posó al lado de la casa, cuando se fueron, como digo que se fueron a todo correr, al elevarse aquello dio una luz inmensa. Y mi tío estaba en una viña que había un poco más alejada de la casa. Y entonces vio la luz y vio salir el artefacto aquel, lo vio volar. Que creyó que era un avión que salía de al lado de la casa, ¿verdad? Él creyó que era un avión que volaba tan bajito que se había chocado contra el tejado de la casa y aquello había producido aquella luz. Entonces vino corriendo muy asustado. Y le dijimos, no pasa nada, es que han venido 2 hombres y tal. Y salimos a ver el tejado, a ver los desperfectos del tejado, pero no había nada. Entonces él sí vio algunos indicios y vio algunas cosas y sí tenía miedo. Hasta el punto que 2 o 3 días después fue mi padre y le dijo, aquí están pasando cosas raras, mejor nos vamos al pueblo. Él sí vio algo. Y Próspera, llegamos a lo que sería el segundo encuentro, o la segunda parte de este primer encuentro, que se produce ya de noche, y cuéntanos, ¿qué te ocurre a ti? Pues yo me despierto de súbito y veo que están en la ventana, porque era verano y estaba la ventana abierta, tenía una especie de reja, pero estaba abierta. ¿Los 2 mismos seres? Pero iban más, entonces iban 8 o 10, y algunos llevaban también como un traje de buzo, una escafandra, algo así. Y entonces me dijeron que saliera, y yo salí con ellos, y entonces vi que un ser muy alto, como de 2 metros y pico, que yo dije que era un muñeco, llevaba a mi perro, y dije, ¿qué le habéis hecho a mi perro? Me dijeron, nada, lo hemos dormido para que no alborote. Y entonces me llevaron a mí y al perro a una especie de nave que estaba un poco alejada, y era pues como un chalet de 2 pisos o algo así. ¿Era el mismo objeto que habéis visto el primer día, Próspera, o distinto? Era mucho más grande, era mucho más grande. Además había mucha gente, unos cavaban, otros se pasaban con un cubo, se pasaban de uno a otro como pasándose algún material. Incluso uno de ellos llevaba, uno de aquellos altos que yo dije que era un muñeco, llevaba una olivera al hombro arrastrándola, la llevaba hacia la nave, y esa olivera a otro día vimos el agujero, o sea que otro día no estaba la olivera. ¿Qué recuerdas del examen, de esos flashes que te han ido veniendo con el tiempo? ¿Qué te hicieron? ¿Un examen médico? ¿De qué tipo? ¿Sentiste dolor? ¿Qué artilugios eran? Dolor ninguno, solo sentí como me raspaban la piel, cogían algo de cabello, y se fijaron mucho en los órganos genitales. O sea, dijeron que tenía... Porque yo, a ver cómo explico esto, después de irse ellos aquel día que vinieron por la mañana, nosotras tuvimos, mi hermana, yo y mi tío, un cólico espantoso, una diarrea. ¿Los 3? Las 3. Y entonces ellos dijeron que había algo de tipo colí o algo así, lo que yo encontré. Y les dije que hemos tenido esto, y ellos se preocuparon un poco. Pero vamos, así que me hicieran daño o algo así, no, en absoluto. Además, cuando lo fueron a hacer, dijo uno de ellos, es muy dócil. O sea que yo, como no estaba asustada ni nada de eso, pues yo me dejaba hacer con docilidad. Y en este segundo caso, Próspera, o segunda parte del episodio, sí. ¿Nadie de Villa Próspera, de la casa, recuerda nada? No. ¿Nadie? Cuando terminaron, nos llevaron al perro y a mí a casa, nos dejaron en la puerta, y yo me acosté, y a otro día pues nos despertamos tardísimo. Nos habíamos dormido las 3, mi hermana y mi tío, y yo nos habíamos dormido hasta las 12, y mi tío estaba muy preocupado por la hora que era, no había salido a trabajar, y estaba preocupado porque aquel día esperábamos a mi padre, y decía, va a decir que no ha ido a trabajar. Y además encontramos también que mi hermana me regañó mucho porque las sábanas de la cama estaban llenas de tierra, y decía, pero bueno, si yo antes de acostarnos te he lavado, ¿cómo es que tienes tierra?
O sea, no, había cosas que no Da la sabíamos. impresión de que tu hermana vive la experiencia con más sensación de, quizá por la edad, ¿no?, de temor, de que algo raro está rodeándoos, Sí. a diferencia de ti que eres más pequeña y lo ves Claro. quizá todo como una especie, no sé si de juego o de cosa curiosa, ¿no? No, nada, tranquila. Ella sí, claro, porque era mayor y ya se daba más cuenta de las cosas, aunque ya le digo que miedo nunca hubo. Si acaso, un poco de temor por parte de mi tío, porque había cosas que no entendía. ¿Qué más te llamó la atención de esa estancia, de esa nave, de lo que sea donde estuviste, Próspera? Pues me llamó la atención que ahora sí lo tengo visto, porque era, como ahora presentan no sé cómo decir, un despacho de estos de ahora modernos que tienen toda una consola corrida, o sea, muchas pantallitas de televisión pequeñas donde habían cogido todos los alrededores y una grande donde apareció una luz muy brillante y dijeron, mira, ahí vamos. Lo único que me hizo padecer un poco fue la falta de luz. Era una luz tan tenue, que yo apenas veía. Tú, Próspera, en aquel año 46, hay que ponernos en situación, ¿no? Una niña de las inmediaciones de Jumilla, y describes esas pantallas donde podías ver imágenes que parecían grabadas en los exteriores de la propia finca, ¿no? Yo no había visto más que cine. Para mí era cine, pero en pantallitas más pequeñas. Para mí era cine, porque yo no conocía la televisión en aquellos tiempos, todavía no había televisión en España. Pero para mí era cine. Además, antes me enseñaron como un aparato grande de televisión, había unas imágenes donde se veía el día que nosotros íbamos al campo para unos días nada más. Entonces, el día que llegamos, nos habían filmado, yo subida encima de la burrita, del burro, y mi hermana caminando, y mi tío al lado, y el perro. Y entonces, de mi hermana y de mí salían unos rayos de luz preciosa, increíbles, de unos tonos preciosos. Y nos dijeron que habían venido a contactar con nosotros por aquello. Tu caso es estudiado por diferentes especialistas. Sí. Cuando tú recuerdas, a raíz de casi la visión accidental de Antonio, Sí. te pones en contacto con él. Sí. En esta película, o en los temas que han tratado el asunto de las supuestas abducciones o encuentros del cuarto tipo, resulta que la hipnosis parece que es un momento clave e importantísimo. ¿No te dio miedo someterte a hipnosis? No. Don Antonio Rivera me acogió muy bien y me ayudó muchísimo. Le tengo que estar muy agradecida. Me llevó a que me hiciera una hipnosis Robati, el de Barcelona. Y la verdad es que yo no recordé nada nuevo en la hipnosis. No me dio miedo ninguno, no lo había hecho nunca, pero no me dio miedo. No había datos nuevos, ¿no? No salió nada nuevo. Lo que sí pasó es algo que me dijo Rivera después, que era muy frecuente, que a raíz de la hipnosis empecé a recordar muchas más cosas. Después me han hecho otra hipnosis en Madrid, me la hizo Jordán Peña. Ajá. Y igual no han salido nunca cosas nuevas. En hipnosis no he dicho nada nuevo. Todo ha sido recordado espontáneamente por mí. Y Próspera, después de toda esa serie de experiencias, uno imagino que se pregunta por qué a una persona, ¿quién te iba a creer contando esto en aquel contexto, no? ¿Por qué crees que te ocurrió esto exactamente a ti y en esas circunstancias? Te lo habrás preguntado muchas veces, ¿no? Pues sí, muchas veces. ¿Por qué a mí precisamente? Entonces, no sé, yo siempre pienso que estábamos en el sitio adecuado en el momento oportuno. Entonces, digo yo que sería por eso, aunque ya nos dijo él, ya nos dijeron ellos que venían a hablar con nosotras por aquella luz tan inmensa que salía de nosotras, lo cual a mí no me extraña, porque éramos unas niñas muy sanas, criadas en un ambiente sanísimo, y por supuesto éramos totalmente niñas inocentes. Pero me he preguntado eso, que por qué a nosotras, y la verdad es que no tengo explicación. Y imagino que al principio con tu tío, con tu padre, con la familia, ante un hecho tan raro, investigasteis, y lo curioso de esta historia es que sí que había algunos detalles físicos, ¿no? Lo que decías tú, trozos de terreno arrancados y hasta una huella, si no me equivoco, quemada. Sí, allí donde había el coche que de por la mañana que había estado posado, había allí como unos rastros de ceniza. Y además pasó por al lado de una higuera enorme, preciosa, joven, que tenía las ramas como chamuscadas, y al cabo de muy poco tiempo se secó por completo.
La viña por donde pasó, al cabo de un tiempo se secó. Y teníamos alrededor de la casa árboles frutales, todos jóvenes, y ya le digo, al cabo de unos días, todo se secó. Además, cuando quisieron ellos, como uno de ellos le he dicho antes que quiso mirar toda la casa, quiso entrar a la habitación aquella donde estaba la ventana por la que la habíamos visto, allí guardábamos nosotros en una estantería pues todos los alimentos, y a los 2 días aquello se pudrió todo. Los tomates y todo eso era normal, pero es que las legumbres dentro de sus cacharros de cristal se pudrieron todo, hubo que tirarlo todo. Pero espera, ¿es fácil, digamos, vivir con esta incógnita tan grande sobre por qué pasó lo que pasó, qué puede ocurrir y por qué este acontecimiento? Pues yo pasé bastante tiempo, bastante preocupada, no sé, inquieta y tal, hasta que ya decidí dejarlo. Y a causa de aquel estrés yo tuve que ser ingresada. Me encontré mal y tuve que ser ingresada. Entonces ya mi marido dijo, se ha acabado. Aquí ya no hablamos de esto más. Entonces yo ya me planteé el hecho de, bueno, dejar esto a un lado y seguir mi vida y tomar interés por otros aspectos de la vida, ¿no? Uh-huh. Tengo 70 años y ya no estoy para ir de un lado para otro. Oye, Próspera, y yo sé que hay gente que esta noche, estoy convencido, que ha sufrido experiencias. Yo no sé si tan espectaculares como la tuya, pero experiencias que en sus casos sí que generan una gran angustia, ¿no? ¿Les dirías algo? Pues nada, que vivan su vida, que eso, que se lo dejen un poco aparte, o sea, no lo pueden borrar porque lo tienen ahí, pero que se interesen por otros aspectos de la vida. Y entonces centrar la vida en otras cosas y dejarlo esto un poco al margen y decir, bueno, ahí está, no lo puedo borrar, pero tampoco me voy a angustiar. No obsesionarse, ¿no? No obsesionarse, sobre todo no obsesionarse con los temas. Esta es la fascinante historia de una niña en Jumilla con su hermana que vio llegar un extraño vehículo que no hacía ruido y que desde luego es parte de la historia del misterio español. Yo sé también del silencio de Próspera Muñoz hace tiempo y por eso le agradezco enormemente que además con esta claridad, con este cariño, nos haya contado a muchos miles de amigos pues una experiencia que tiene que ser conocida y ese consejo, ¿no?, de que lo más importante es que la vida no se vea arrastrada por un acontecimiento tan extraño. Exactamente, no obsesionarse ante todo. Próspera Muñoz, ha sido un auténtico placer, un fortísimo abrazo. Gracias, de verdad, gracias. Hasta luego, adiós. Este sería evidentemente un supuesto encuentro en la 4ª fase. Hemos roto el silencio que había sobre este testimonio y cuántos permanecerán todavía sellados. Ahora, ¿cuál es la naturaleza que genera estas imágenes? ¿O es una realidad? José Miguel Gaona, doctor psiquiatra. Buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. ¿Tú cómo te quedas, por ejemplo? ¿Es normal que escuchéis este tipo de relatos tan elaborados en una consulta, por ejemplo, como la tuya? Hombre, normal no es. En ocasiones sí que escuchamos relatos, suelen ser retazos en muchas ocasiones, pero sí que me ha llamado la atención, la verdad, en el caso de esto que acabamos de escuchar, este testimonio tan brutal, ¿no? La lucidez, lo coherente que es, lo enlazadas que están las ideas, lo poco que titubea a la hora de contar cada uno de los detalles y de los aspectos y la naturalidad con que lo hace. Es decir, si dejásemos, por ejemplo, en mi caso, quizás los naturales prejuicios que todos tenemos acerca de esto y hablase de otro tema, sinceramente yo pondría la mano en el fuego por esta mujer. José Miguel Gaona, doctor psiquiatra, es uno de los invitados del largo debate de esta noche. De verdad que estamos todos impresionados y me encanta que un buen amigo y un gran profesional como José Miguel Gaona, de sobra conocido, pues claro, porque además ha llegado, y esto es un shock, ¿no?, esta historia tan rara, tan absurda. Decía Miguel Pedrero, buen amigo también, que se suma al debate y de inmediato vais a poder debatir abiertamente con la ayuda de nuestros amigos oyentes. Decías, Miguel, absurdo como casi todos los casos realmente interesantes. El tema de esos recuerdos pasado el tiempo, de esos flashes que les llegaban a la mente, esto es algo muy recurrente en otros muchos casos que he tenido la oportunidad de seguir, ¿no? Cuando hay una especie de patrón común. Sí. En muchos de estos casos hay una especie de patrón y sobre todo eso, ¿no? Y también es muy común, ella decía que se sometió a varias sesiones de hipnosis y que en esas sesiones no recordó nada especial, pero que luego posteriormente le fueron viniendo recuerdos. Yo me estoy acordando de muchos casos, de muchas personas a las que he entrevistado, que me decían que con el paso del tiempo, y te estoy hablando de décadas, como el caso de Próspera Muñoz, 10, 20, incluso 30 años,
recordaban, me decían, simplemente flashes que le venían, imágenes inconexas que para ellos pues bueno, eran imágenes, escenas de esa experiencia que ellos habían vivido, de esa experiencia de abducción que no recordaban conscientemente. Claro, abducción, realidad, sueño, ¿esto qué es? ¿Qué representa? ¿Qué parte es tangible? Se une a nuestro debate el buen amigo Jorge Cuadros, biólogo, embriólogo clínico y gran conocedor del mundo de la hipnosis clínica. Jorge, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo creo que es muy impresionante y muy extraño el caso que hemos escuchado, pero hay gente que describe perfectamente, con este nivel de detalle que decía José Miguel Gaona, una experiencia de cuando era niña. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Hay un tema que me gustaría poner sobre la mesa ya y sobre el que volveremos con toda seguridad. Cuando almacenamos un recuerdo desde el punto de vista científico, los recuerdos no se almacenan como una imagen de vídeo. Los recuerdos se almacenan como trazas. Y lo más importante de todo es que cada que evocamos un recuerdo, el recuerdo se actualiza. Por lo tanto, algo que ocurrió hace 30 años, cuando lo recuerdo hoy, realmente no estoy evocando el hecho real, el hecho que ocurrió en su momento, sino la última vez que lo recordé, que puede haber sido hace ese una semana o hace archivo que se ha quedado, un año. ¿no? Eso es. Lo curioso es que hay mucha gente que describe este tipo de fenómenos, y ahora vamos a hablar de eso. Vamos a ver si podemos reparar rápidamente uno de los micrófonos. Santiago Camacho, mientras tanto, tu conclusión, y ahora abrimos ese debate abierto, ese debate en el que vosotros también podéis opinar. Santi, tu opinión, también, como decíamos, en una traza de este caso, que agradecemos simplemente el hecho de que yo entiendo perfectamente que alguien no lo cuente. O sea, es que si alguien cree que le ha pasado lo normal es que no lo cuente. Santi, tu opinión. Hombre, y además es la primera vez que yo, por ejemplo, he tenido la ocasión de escuchar de primera mano un caso histórico como es el caso de Próspera Muñoz. Y la verdad es que, añadiendo a todo lo que ya han dicho el resto de invitados, la verdad es que la inmensa suerte que tuvo Próspera es que no percibió su caso como algo traumático. El drama de los abducidos o de los presuntos abducidos es que realmente cuando llegan a la consulta del psicólogo, del hipnólogo, cuando realmente llegan a pedir ayuda, es que su vida está literalmente machacada, porque de repente, sin saber de dónde, les han surgido una serie de sueños recurrentes, una profunda depresión, una serie de fobias que antes no tenían, una serie de elementos que van poco a poco disgregando su vida cotidiana. Y entonces, pues muchas veces ese terapeuta que dice, bueno, pues vamos a recurrir a la hipnosis, a ver qué nos encontramos aquí, se encuentra de sorpresa con un relato de este tipo. Los casos de abducción tienen un tema que es profundamente humano, y es el hecho de que, aparte de eso, de la incomprensión que sufre cualquiera que ha declarado haberse encontrado con algo extraño, sea ovni, fantasma, extraterrestre o lo que sea, básicamente el síndrome que se encuentra en ellos es básicamente un síndrome de estrés postraumático, y las historias que cuentan y sobre todo las vivencias que surgen son profundamente aterradoras y vividas con terror. Estamos hablando de gente que declara haber sido sacada por completo de su cotidianidad y haber sido sometida a lo que perciben como torturas y abusos sexuales, haber sido sometido a muchas veces este tipo de cosas, por ejemplo, generan una hay un momento que es muy típico, que es, por ejemplo, estás en la consulta del dentista, eres una persona absolutamente normal, y de repente empiezas a sentir un temor bastante más del normal a lo dental, que te hace salir de allí corriendo, sudor frío, respiración agitada, el corazón que se te sale del pecho, y ahí empieza, como si eso fuera un detonante, empieza una serie de acontecimientos que llevan a esa regresión hipnótica, a ese momento. Yo puedo citar un caso personal que es muy curioso, pero yo me acuerdo de una chica con la que estuve saliendo en su día, y saludos si me está escuchando ahora mismo, y yo por aquel entonces solía llevar una camiseta que tenía un extraterrestre, cosa de los... Parecido al emblema que tenemos aquí de Communion, del primer libro que hablaba de esto en Estados Unidos. Efectivamente, que también me la regaló otro buen amigo, que saludos para él. Pues salíamos y habíamos pasado una noche, la camiseta pasó sin pena de gloria, hasta que llegamos a su portal y de repente, pues como pasan los portales, la luz se apaga en un momento dado, y la camiseta tenía una cosa en particular, que era fluorescente.
Lo que sucedió después solo puedo denominarlo como un ataque de pánico absolutamente incontrolable, que lógicamente no venía a cuento de nadie, desde luego era completamente desproporcionado al estímulo. Y bueno, uno que se dedica a estas cosas, pues en aquel entonces era precisamente cuando empezaban a circular por internet los primeros test para abducidos, y había una serie de preguntas, pues si tenías esos sueños recurrentes, si habías pasado una depresión recientemente, si tenías alguna cicatriz inexplicable en el cuerpo, si te habías encontrado pues por ejemplo alguna gotita de sangre en la almohada algún día. Y curiosamente esta persona pues iba cumpliendo todo aquello. O sea, que había un patrón. Sí, nunca a pesar de que me hubiese gustado, y de hecho se lo sugerí, nunca se prefirió no indagar en ello, pero es curioso lo cotidianas que pueden llegar a ser estas experiencias. Bueno, estos terrores. Vamos a debatir de dónde surge esto, qué realidad puede haber detrás de estos casos, y la hipnosis, como ese mundo un poco extraordinario y que no acabamos de entender bien, ¿qué puede solucionar? Sobre todo la película, me ha parecido un poco extraña, lo que tiene es que penetra en el terror tremendo y las vidas truncadas de unas personas que creen que son agredidos por la noche por algo incomprensible. Más que ir al fenómeno ovni o no, esta gente cree que está siendo agredida por una entidad ajena a él. Y lo pasan muy mal. Y va en ese aspecto, en trazar lo mal y lo terrible que pasa a estas personas. Pues dar las gracias a Aurum, que nos ha mandado los 10 pósters originales, además de la película que sorteamos esta noche. Vamos a repetir las vías de contacto. 27640, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com, la página web www.cadenaser.com y la encuesta en ikerjimenez.com, que por el momento, a la pregunta de ¿crees en las abducciones extraterrestres?, el 57,2% opina que sí y el 42,8% opina que no. Bastante Están reñido, muy igualados. Bastante, con lo cual hay una división pueden seguir total votando allí del público. Debate abierto que continuaremos en la segunda hora, por supuesto, con vuestras preguntas. José Miguel, pero podéis intervenir en cualquier instante ya. Para un especialista en psiquiatría, esto es... ¿cómo se diagnostica esto dentro del libro oficial de trastornos psiquiátricos? Si es que es un trastorno psiquiátrico, o podemos decir que hay casos que se apartan de esto incluso. No, evidentemente la abducción como tal no aparece en ningún libro de trastornos psiquiátricos. Es decir, se pueden interpretar algunos de los síntomas como parte de algún trastorno, de alguna enfermedad, etcétera, etcétera. Es de todos bien sabido, por ejemplo, que ciertos casos de psicosis, es decir, esquizofrenia, pues dentro del delirio de esta realidad desorganizada, pues pueden intervenir elementos relacionados, por ejemplo, con la abducción, los extraterrestres o con cualquier otro tema que en un momento dado sea propio de cualquier dislate humano, ¿no? Ahora, yo he visto, por ejemplo, la película y da la impresión en algunos momentos, ya lo debatiremos, pero que existe ya, por ejemplo, varias figuras. Una, la psicosis colectiva, por ejemplo, ¿no? En el que varias personas pueden vivir el acontecimiento. Pueden vivir un acontecimiento y además se contagian en un momento dado, incluso hasta la tendencia al suicidio. Es decir, es algo que se repite en muchas ocasiones en nuestro propio país. Hay cadenas de suicidas en pueblos pequeños, una psicosis colectiva, y todos acaban sintonizando, por así decirlo, en la misma frecuencia. Uh-huh. Eso es interesante porque es que me vienen a la mente casos, ¿no? Y casos que tienen que ver con lo que decías, ese fenómeno contagio, ¿no? Es decir, que una persona de la familia vive un fenómeno, una experiencia de abducción, y de pronto el resto de la familia se ve afectada, ¿no? Voy a contar un caso, si quieres, brevemente. Un pueblo de Lugo, año 1996, una mujer llega de trabajar, era media tarde, tirando a la noche, y ella observa pues que a cierta distancia le va siguiendo un objeto anaranjado de aspecto circular. Bueno, no le da ninguna importancia. Aparca el coche en su casa, se cambia porque en unos minutos tenía una reunión de padres de alumnos en el colegio de su hijo, que no estaba demasiado lejos de la casa, ¿no? Para llegar en un cuarto de hora por una carretera que se sabía de memoria. Bueno, la mujer se cambia, otra vez se introduce en el automóvil, arranca, y entonces en un momento determinado, al dar una curva bastante cerrada, se le echa encima lo que ella describe como una nube muy luminosa que hacía un ruido enorme, que parece que dentro tenía algún otro objeto que se movía. Se acerca a pocos metros del automóvil, ella intenta acelerar, pero se da cuenta de que
de que es imposible, que el coche circula más bien se frena, empieza a circular unos 20 kilómetros por hora, incluso me dice que le da la sensación de que incluso el automóvil parece que no estaba tocando la calzada, es decir, como si estuviera levitando sobre el suelo. Dice que en un momento determinado incluso la puerta del copiloto se empieza a abrir y cerrar violentamente. Ella entra en un estado de pánico. Esto dura unos 2 minutos, dice que probablemente no llegue a los 2 minutos, el objeto desaparece y cuando llega a la reunión de padres de alumnos estaba terminando. Es decir, algo completamente imposible. Es decir, ella tenía aproximadamente unos 3/4 de hora de tiempo perdido, es decir, no se lo explicaba. Incluso hicimos el recorrido con ella en varias ocasiones cronometrándolo, ¿no? Y desde luego no coincidía. Pues fíjate qué curioso, cuando vamos a visitarla por primera vez, llegamos a su casa, llegamos de forma absolutamente sorpresiva, no avisamos, sabíamos lo que le había ocurrido por otras personas, y cuando llegamos ella no estaba trabajando, entonces estaba en la casa. Se encontraban los hijos de esta mujer y su madre. Bueno, mientras lo estábamos esperando, pues empezamos a charlar, nos pusieron un café, un buen chorizo, como suele pasar siempre en muchos lugares de Galicia, y bueno, empezamos a hablar de lo divino, de lo humano, y en un momento determinado, uno de los hijos, un adolescente de 16 años, nos hace una pregunta y nos dice, bueno, vosotros que sabéis de estas cosas raras, ¿no? Dice, bueno, ya sé que no tiene nada que ver con la historia esa que dice que vio mi madre, es decir, incluso era hasta escéptico con la experiencia de su madre. Y dijo, bueno, a ver, tú irás. Y dice, ¿se puede tener un sueño muy real? Y digo, hombre, no sé, explícame. Y entonces él cuenta que poco después de que a la madre le sucediera esa experiencia, él estaba... Se acababa de levantar, él entraba al instituto, pero se levantaba 1 hora antes para estudiar para los exámenes que tenía cerca, ¿no? Entonces él decía que estaba despierto, se estaba incorporando de la cama y de pronto escuchó un sonido muy fuerte, decía como si un avión fuese a impactar con la casa. Una luz enorme que entra por la ventana, una luz muy potente, dice, y de pronto se ve en una camilla, dice que estaba en una camilla que en una sala de aspecto circular, en el que había una serie de aparatos y unos tipos muy raros y muy feos, decía, tocándolo. No le di tiempo a continuar, le lancé mi libreta y dije, a ver, dibújamelo. Dice, no, hombre, os vais a reír, no, dibújamelo. Bueno, es una pena, no lo he traído, pero el dibujo es la típica imagen de comunión, ¿no? De la portada de comunión. Es decir, con gran cabeza, unos ojos estirados. Sí, como un niño. Cabeza en forma de pera, enorme, unos ojos almendrados, negros, también de gran tamaño. Entonces, él cuenta que no sabe cuánto tiempo estuvo en esta situación tan extraña, que él lo denomina un sueño muy real, para él eso es lo que fue, y dice que de pronto escuchó otra vez el mismo sonido, ese sonido de avión, y se vio de nuevo en la habitación, con esa luz inundándolo todo, y que de pronto el sonido desaparece, la luz desaparece, y él empieza a gritar, empieza a llamar a su madre entra a la habitación, él le cuenta todo lo que ha ocurrido, y esta mujer, a pesar de su experiencia, pues bueno, lo tranquiliza diciendo, bueno, no te preocupes, esto ha sido un sueño. Ni él relacionaba esta experiencia con la de su madre, ni su madre relacionaba su experiencia con la del muchacho. De hecho, su madre sigue absolutamente convencida que lo que le sucedió a su hijo fue simplemente pues un sueño, una pesadilla, un mal sueño. Claro, explicaciones. Bueno, está claro que esta imagen del extraterrestre es típica y tópica. Esta imagen, que nos parece y que todo el mundo tiene en mente ahora mismo, de lo que debería ser el típico extraterrestre, porque así lo hemos asumido. Esto está en el inconsciente colectivo ya, claro. Pero es un arquetipo que creéis que parte de algún lugar, que está inserto desde cuándo. ¿Por qué tanta gente, Jorge, por ejemplo, creéis que puede, en sesiones de hipnosis, que luego hablaremos de eso, ¿por qué surgen estos recuerdos? ¿Dónde están? ¿Hay alguna traza? Porque hay personas que piensan que puede tener que ver con traumas muy reales, que se representan así, que no tienen nada de extraterrestres. Como bien dices, tenemos ya un arquetipo, una imagen prefijada de lo que sería un extraterrestre. La tenemos ahora, pero parece que la tenemos de hace mucho tiempo. Estábamos hablando hace unos días acerca de la imagen esta de Göbekli Tepe, ¿verdad? Pero el tema es que si, por ejemplo, en el caso de que
indujéramos a una persona en un trance hipnótico para preguntarle por algo que él ya espera que le preguntemos y que él espera ver, con toda seguridad lo va a recordar. O sea que la hipnosis no es la panacea que se demostró en su día para descubrir qué pasa en tiempo perdido, porque se puede seguir fantaseando exactamente igual. No lo es en absoluto, porque desde el punto de vista de la hipnosis clínica tiene un objetivo terapéutico. Esta tarde estaba discutiendo con un compañero del grupo Hipnológica, el doctor Chema Nieto, es médico psicólogo asturiano, sobre la película que acababa de ver, y claro, lo que comentábamos es que la hipnosis clínica debe tener un objetivo terapéutico. El recordar cosas por recordar cosas puede ser un efecto hasta contrario. Efectivamente. Y no solamente eso, sino que cualquier especialista, médico, psicólogo que trabaje con hipnosis, sabe que se puede crear recuerdos falsos, se puede fabular en hipnosis. Entonces, si el terapeuta es consciente de ello y debe saberlo, puede inducir un trance hipnótico para que el paciente recuerde algo, pero sabiendo que lo que recuerde no tiene que ser necesariamente cierto. De hecho, por ejemplo, inclusive aquellos especialistas que utilizan la hipnosis regresiva, entendiendo como hipnosis regresiva regresiones a vidas pasadas, esa gente afirma inclusive que no necesariamente tienen que existir las vidas pasadas, sino que basta con que el paciente recuerde ese hecho que cree que ha vivido en otra vida para que eso en la terapia pueda tener un efecto curativo. Tema interesantísimo. ¿Qué pasa en la hipnosis? ¿Por qué surgen recuerdos parecidos? ¿Por qué hay testigos que tienen el recuerdo vivísimo y la hipnosis no aporta nada? ¿Puede ser peligroso hacerle a un testigo de una experiencia traumática la hipnosis regresiva, como cuenta ahora la cuarta fase? ¿Por qué tanta gente en todo el mundo, aunque no lo cuenten muchos de ellos, tienen miedo a las mismas experiencias, exactamente iguales? Bueno, pues todo eso a la vuelta, en un debate en el que podéis participar, un debate sobre la cuarta fase. Me despierto a mitad de la noche casi todas las noches. ¿No hay nada fuera de lo común que te despierte? Hay una cosa, un búho en mi ventana. Un búho. De ojos enormes. Un búho blanco se quedó mirándome. ¿Lo habías visto antes? Tommy. Cuando era niño, solo me miraba. Lo he visto muchas veces. Durante toda la semana. 4, 3, 2. Háblame del búho, háblame del búho. No parece un búho normal. No hay un búho. No es un búho. ¡No! La cuarta fase y sus misterios a debate con el psiquiatra José Miguel Gaona, con el biólogo y experto en hipnosis clínica Jorge Cuadros, con el investigador Miguel Pedrero y con nuestro compañero Santiago Camacho. Pero, ante todo, y es muy importante, con vuestra participación. Por cierto, que en esta película, que luego hay mucha polémica, y hablaremos de esa polémica, y de la delgada línea roja que supone a veces promocionar o dar datos de una película, y que luego la gente crea ciegamente que eso es verdad y que no sea tan verdad. Pero hay elementos curiosísimos que aparecían en otra película clásica basada en hechos reales, Mothman. La gente veía algo parecido a un búho o a una lechuza, que en el fondo es el arquetipo de esos ojos grandes y no humanos que te observan. Era el último recuerdo antes del sueño. Y luego en el sueño ocurre algo terrible, es un sueño interrumpido. Y luego la sensación de que muchas de estas historias tienen como una amnesia, no surgen hasta que pasa algo en la vida de esa persona, y como ocurría con el alucinante e increíble caso de Próspera Muñoz, es 3 décadas después, leyendo un libro, cuando siente que el puzzle interno se va recomponiendo y recuerda esa historia, como decimos, alucinante. ¿Qué dice la gente en las vías de contacto, Carmen? Nos dicen, a mí me pasa algo parecido varias noches, pero no creo que sea esto. Una vez me hicieron una herida como un arañazo. Porque en la película se habla de heridas, ¿no? Heridas muy concretas que aparecen, que veremos luego con los especialistas si hay algo de verdad en estas heridas o es pura cinematografía. Mira, Kiko nos dice, tenemos que recordar que muchas abducciones tienen lugar y que dicha persona tiene objetos extraños en el cuerpo, implantes los llaman. He visto la cuarta fase toda la noche aterrada. Sí creo en las abducciones. Estoy aterrada escuchándoles. Nos dice Conce desde Bollullos. Ana nos dice, hola amigos, podéis hablar de la niña del barranco de Badajoz, Tenerife, que desapareció y apareció igual a los 10 años o 10 años después. Un beso a todos. Bueno, son Ana. Un poco leyendas urbanas realmente, ¿no? Niña de las peras. Exactamente, Eso que es. se ha recordado en Canarias mucho, pero que tienen más de leyenda, de cuento popular, aunque quizá los cuentos populares remiten a algo que ocurrió en alguna ocasión, claro. Aunque sí que hubo abducciones en España en las que
al cabo de 4 años regresaron a su casa y decían que habían vivido en planetas de fuera de la Tierra. Y casos que están diagnosticados como delirios absolutos, ¿no? O mentiras patrañas, y es una mentira para tapar esa desaparición durante 4 años. Buenas noches desde la furgoneta, trabajando camino a Córdoba, llevando prensa. Increíble el relato de hoy, oírlo en esta carretera oscura. También nos dicen que todo forma parte de un plan galáctico para prepararse para el cambio. El despertador está sonando y tenemos que despertar. Un abrazo a Suso y Carmina, como si nos fueran mandando señales de que pronto van a venir. Hola amigos milenarios, claro que creo en abducciones. Yo misma he vivido una hace 14 años y os aseguro que jamás la olvidaré. Bueno, nos quedamos con sus datos, por supuesto. ¿La encuesta cómo va ahora mismo? Pues vamos a ver la encuesta. ¿Crees en las abducciones extraterrestres? Sí, un 58,1%, no un 41,9%. Ha subido un poquito el sí, pero van muy a la par, ¿eh? Seguramente por escuchar a nuestros invitados y por el impacto de ese relato. Todo tiene que ver, pero es una de las encuestas, de las 15 o por ahí que habremos hecho, más igualadas, ¿eh? Eso es curioso. Una parte de la sociedad que se mide perfectamente piensa en el caso clásico de extraterrestres. ¿Eran extraterrestres los que vinieron a ver a Próspera Muñoz en aquel año 46-47 a las afueras de Jumilla en una casita? ¿O puede ser terrestres mal interpretados? La cuarta fase hablaba de los traumas reales. Jorge, en Hipnosis, y abrimos de nuevo el debate, ¿habéis visto alguna vez reacciones como las que salen en la película? Ese espanto, esos gritos, golpes, o sea, ¿alguien en Hipnosis puede conectar con algo que sea tan terrible, que esté dormido en su interior? Yo personalmente no he visto una reacción de ese calibre, pero sí ocurre con mucha frecuencia que el paciente reaccione, porque si se trata, por ejemplo, de alguna fobia o algún hecho traumático, es normal, es muy normal, y además es bueno para la terapia inclusive que la persona reviva y que pase un momento de malestar, un momento breve, pero que puede ayudar a resolver su problema. Eso es normal, pero del calibre que se ve en la película yo no lo he visto, lo he comentado con los compañeros. Ha habido mucha polémica con esta película, ¿no? Ahora comentaremos. José Miguel, tú, en tu conocimiento de las diferentes formas de tratar patologías, ¿has visto reacciones? ¿Son típicas estas reacciones? Porque en la película dan auténtico terror. No sé cómo lo han logrado, pero son caras desfiguradas de terror. Efectivamente, sí. Yo creo que hay algo de arte digital en cómo está. Porque la expresión es terrorífica, hay que decirlo. Terrorífica, es decir, no es de un actor ejerciendo sus poderes paranormales en su máxima expresión. No es menos cierto que en algunos tipos de patología, por ejemplo, algunos tipos de ataques epilépticos, en algunos cuadros neurológicos, es decir, estos pueden llegar a tal expresión que sí se puede provocar fracturas de huesos. En la película, quiero recordar que uno de los personajes, por ejemplo, se queda tetrapléjico, incluso la propia doctora sufre unas consecuencias, aparece en una de las escenas finales con collarín y posteriormente una silla de ruedas, ¿no? Como si hubiese quedado inválida. Es decir, autolesionarse hasta tal punto sí que es posible. Yo estoy recordando a José Miguel ahora, y esto los que están muy bien, tanto José Miguel como Carmen, que algo parecido a la expresión de esa película nosotros tres lo hemos visto en una escena que podíamos poner bajo el epígrafe así global de exorcismo, de unos gritos, una niña con ojos en blanco, arqueada, y unos gritos que es que no se detenían. Y eso me recordaba, fíjate, a la película. Es curioso, pero ves, justamente cuando vi la película también recordé exactamente aquellas escenas que tuvimos el placer de compartir, o bueno, placer o displacer de compartir, evidentemente, ¿no? Pero eso es relacionado con el tema del inconsciente colectivo, ¿no? Se nos quedaron justamente unas imágenes grabadas, terroríficas, y curiosamente, esta experiencia que compartimos hace años, hoy la volvemos a rememorar, ¿no? Y nos viene como una burbuja de nuestro inconsciente que vuelve a aflorar y nos remece. Qué curioso que hay dentro de nosotros, permitidme una pequeñísima anécdota con esto que dice José Miguel. Era una sesión de exorcismo, estábamos los tres y el compañero Paco Pérez Avellán, y creo que José Miguel, como siempre, hizo un diagnóstico muy acertado, ¿no? De lo profundo de la psiquiatría, hasta dónde llega, que es un umbral que es el misterio ya, ¿no? Que está ahí tocando cosas que no entendemos. Aquella niña 3 horas gritando, aquella adolescente, la boca tan abierta, que yo conecté directamente viendo la película con esa escena porque es lo más parecido que yo he visto. Y unos alaridos interminables. Voy a contaros una anécdota que es escalofriante. El 4º programa o 5º de la historia de Cuarto Milenio, se nos ocurre poner la grabación de esa niña. No
la imagen, que no se nos permitió, sino el audio. Simplemente el grito. Simplemente el grito. Es la única vez en una franja de Cuarto Milenio donde la audiencia es muy potente, donde al poner algo, ese minuto y 37 segundos, la audiencia se fue, abandonó. O sea, no podía cambiar, sí, o apagar la radio. Sí, y además en televisión. El audio en y televisión. No, minuto a minuto, y no era por un fenómeno que ocurre en las audiencias de que en otro programa están poniendo... No. Era en ese instante y la gente volvía. Había algo en aquellos gritos de la psiquiatría profunda, una patología profunda, que eran tan terribles que la gente, el inconsciente colectivo, lo que nos conecta, lo notó, ¿no? Porque son gritos que están arraigados en la parte más animal nuestra. Es decir, revelan lo que nos transmiten es el terror y la huida. Y en la misma película, además, hay una escena justamente en la que la secretaria tira prácticamente un cassette, un radiocassette, no sé si lo recordáis, diciendo, yo no puedo transcribir esto, y sale corriendo, y nos transmite a los telespectadores, además, ese terror. Santi, Miguel, esos casos de terror existen, eso sí que no es cinematografía, ese terror lo habéis incluso notado también en los testigos. Bueno, yo he estado presente en varias sesiones de hipnosis a personas que decían haber sido abducidas. ¿Aquí en España? Aquí en España, interesante. Sí. Y en un par de esas sesiones las personas no querían ir más allá, es decir, los presuntos abducidos no querían ir más allá, llegados a un punto no querían saber más. Incluso recuerdo una de las sesiones en las que el hipnólogo, absolutamente escéptico en todo lo referido al fenómeno ovni, que yo creo que esto es importante, ¿no? Que el hipnólogo sea alguien profesional, con experiencia, porque cuando, imagínate que en una sesión la persona dice que está viendo una luz y el hipnólogo le pregunta cómo es la nave, ¿no? A partir de ahí... Todo es un perfecto ejemplo. Claro, todo inducción, ¿no? Todo el trabajo previo se va al garete, ¿no? Y que luego estoy completamente de acuerdo que la hipnosis no es la panacea, que de ahí pueden salir todo tipo de cuestiones, desde miedos, esperanzas, recuerdos de una película, de un libro, en fin, un montón de historias. Pero un caso concreto, como te digo, esta persona no quería llegar más allá. El hipnólogo incidió en un par de ocasiones, siempre de forma muy sutil, para que siguiera adelante, y cuando vio que no había manera, pues digamos que saltó esa escena o pasó esa escena. Además es un caso muy interesante, un caso que nos llegó a la redacción de la revista Año Cero, como otros muchos, y yo siempre procuro seguirlos, ¿no? Y yo cuando me reuní con esta persona, que como te digo, escribió Año Cero simplemente porque buscaba respuestas a lo que le había pasado y creía que a lo mejor nosotros como especialistas o revista especializada le podíamos dar alguna. Y entonces él me traslada un relato que en apariencia tiene sentido, pero que luego, y esto es muy interesante, en la sesión de hipnosis toma un mayor sentido, cambia completamente. Si quieres te lo explico brevemente. Este hombre, esta experiencia sucede cerca de la localidad de Trillo, en Guadalajara, hace ya algunos años. Una pareja que sale de un restaurante de cenar y se dirigen pues hacia su casa. La carretera está en obras y entonces decide tomar un camino alternativo por el que nunca lo había recorrido, pero bueno, deciden ir a la aventura. Y entonces él, esto es lo que me cuenta conscientemente, la primera entrevista. Dice que ve a lo lejos una luz azul, que le parece una especie de sirena de la policía, pero que no le dan mayor importancia. Sigue adelante en el recorrido y entonces dice que en un momento determinado tanto él como su mujer ven que una luz enorme inunda el coche, ¿no? Miran hacia arriba, bajan la velocidad y descubren que hay un objeto enorme de apariencia triangular muy cerca del automóvil, ¿no? Entonces, presa del pánico, decide dar la vuelta. Es decir, claro, él me decía, después de eso que teníamos encima, pues digo, pues me vuelvo por donde he venido y procuro salir cuanto antes a la carretera que conozco, ¿no? En el momento de girar el coche se le para. Intenta ponerlo en marcha, es imposible. Decía que el objeto estaba arriba, moviéndose suavemente. La mujer decía que gritaba muchísimo
hasta que finalmente pues bueno, logra poner en marcha el coche, sale a la carretera principal y el objeto desaparece. Esto es lo que me cuenta en esa primera entrevista. Bueno, yo le planteo la posibilidad de realizarse una hipnosis, él me dijo que sí, otras muchas personas con esas experiencias deciden que no, y no hay nada más que hablar, ¿no? Es su vida y su experiencia. Y en la regresión recuerda al principio de todo un hecho interesante, ¿no? Que aparentemente no tiene trascendencia, pero para mí yo creo que sí es importante. Él dice que nada más salir de la carretera principal ve una liebre e intenta atropellarla con el coche. Un hecho estúpido, pero luego cuando sale de la regresión hipnótica me agarra el brazo y me dice, es que eso pasó, pero no me acordaba de esa historia. Es decir, cuando yo me entrevisté contigo es algo que no tenía en la mente porque me parecía intrascendente con el relato, pero es cierto. Pero es como decía Próspera, que aunque no salieron más casos o datos del caso, en la hipnosis surgieron un montón de cosas de esa vida o de ese entorno, de esos días que ella no conocía. Claro, y esto es un elemento, ¿no? El elemento que intenta atropellar a esa liebre. Y luego viene la historia del pilotito azul, ¿no? Que en el relato que él a mí me cuenta en la entrevista aparentemente tampoco tiene ninguna importancia, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el objeto. Pero bueno, ahí ya empieza el relato diferente, ¿no? Es lo que, como te digo, en esta sesión de hipnosis, en el fondo una relajación profunda en la que estaba este hombre, y él cuenta que el coche deja de funcionar, el motor se para, y que entonces, pues bueno, finalmente se para cerca de ese pilotito azul, ¿no? Ese pilotito azul en realidad formaba parte de un objeto enorme, de forma triangular, que no estaba iluminado, pero que se distinguía, aunque era de noche, se distinguía perfectamente. Estaban pues no sé, a lo mejor me decía 15 metros de ese objeto, que era enorme, y lo único que tenía era ese pilotito azul, ¿no? Y entonces ahí el coche se para y en un momento determinado comienza a moverse. Dice que se empieza a mover el coche violentamente, ellos dentro del coche también, que empiezan a gritar, y que el coche empieza a avanzar hacia el objeto como atraído por una fuerza extraña, ¿no? Entonces él dice que dentro hay presencias. Todo esto en la sesión hipnótica. Dice que dentro hay presencias, que hay presencias y que no quiere saber más, que no quiere saber más. ¿Y ahí es donde se corta? Sí, él no quiere saber más de esta historia. Entonces el hipnólogo incide en varias ocasiones qué es lo que pasa, y él dice que el coche iba hacia el objeto, pero entra en el objeto, le preguntan y dice, va, ¿no? Que el coche circulaba, y sobre todo hablaba de ese movimiento extraño, que incluso decía que no era un movimiento normal, era como si le vibrara todo el cuerpo, y el coche también. Total, que dice, bueno, pues saltamos esta escena, ¿no? Y lo siguiente que recuerda es que el coche o bien pasa por un gran bache, eso es lo que dice en la hipnosis, ¿no? Como si el coche pasa por un gran bache o cae de cierta distancia, ¿no? Y notan el golpe seco, y en ese momento sobre ellos hay un objeto triangular, luminoso, la misma escena, O sea, es decir, un umbral perdido, un tiempo perdido en la mitad de ese relato. Claro, es decir, la historia que a mí me cuenta por primera vez en realidad es una historia inconexa, aunque para él era una historia que no tenía, que era absolutamente lógica y real. Él siempre pensó que había ocurrido algo más por el tiempo perdido, porque cuando llegaron a casa, pues no sabían lo que habían pasado durante las 3 últimas horas. 3 horas. 3 horas. Oye, y una cosa importante, estas experiencias de tiempo perdido que nos llaman tanto la atención y que siempre tienen que ver con sucesos para nosotros extraordinarios, OVNI, ¿ocurren también en la psiquiatría o en la hipnosis en otros aspectos de la vida? Es decir, ¿hay gente que pierde la conciencia de un tiempo de su vida y en hipnosis lo recupera, pero no tiene que ver con estos misterios? ¿Un hecho traumático puede ser tan traumático que nos borra parte de nuestra vida? Sin duda, puede ocurrir. Entonces, la pregunta sería, ¿se pueden recuperar recuerdos reprimidos con hipnosis? Sí. Eso se llamaría, Jorge, recuerdo reprimido. Sí, se pueden hacer, pero también se pueden recuperar recuerdos falsos. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo los distinguimos? ¿No? Hacemos una sesión de hipnosis y la persona recuerda cosas que despierto fuera del trance hipnótico no recordaba. Y puede enumerar una serie de acontecimientos. ¿Cómo distinguimos los que han ocurrido realmente de los que está fabulando? Ese sería el tema fundamental. Salvo que hayan dejado un rastro físico. Efectivamente.
Que ese es, digamos, el momento en el que empieza a saltar hacia lo absurdo todo el tema de las abducciones. Porque durante toda la época, desde 1961 hasta ahora que se empieza a hablar de esto, hay relatos de prácticas quirúrgicas, digámoslo así, que se hacen sobre los sujetos que padecen esta experiencia, ¿no? Entonces, hay un individuo a mediados de los años 90, Darrell Sims, un hipnólogo que empieza a estudiar estas cosas, que dice, bueno, pues vamos a ver si hay marcas de esas intervenciones quirúrgicas, y se empieza a encontrar con que donde dicen los sujetos, efectivamente aparecen algunas cicatrices, hasta que se encuentra con un sujeto en particular que le dice que no solamente le han hecho incisiones o le han sacado sangre o le han tomado muestras de tejido. Algunas de esas cicatrices implican, por ejemplo, depresiones, como si con una cucharilla le hubiesen quitado porciones de músculo y que se han quedado ahí ya para siempre hondonaditas en la carne. Sino que además le han insertado algo. Y entonces una bombillita se le abre a este hombre en la mente y dice, bueno, yo tengo un buen amigo que es médico y que hace intervenciones quirúrgicas, que es el doctor Roger Leir, voy a llevarle a que le someta a unos rayos X. Y efectivamente se encuentra con que este buen señor tiene un objeto de apariencia metálica alojado donde parece. Se hace la intervención quirúrgica, se documenta, es decir, se filma en vídeo, como ha filmado ya varias docenas de ellas en los últimos 10 años, y empiezan a surgir elementos extraños, empiezan a surgir piezas metálicas que, cuando son analizadas, por ejemplo, algunas de ellas se corresponden a metal meteórico, a hierro meteórico concretamente, una cosa bastante absurda para encontrar en el cuerpo de una persona, que tampoco parecen ser elementos tecnológicos, es decir, no son aparatitos, son básicamente piececitas metálicas cuyo, si tienen alguna función, es imposible de comprender cuál, aunque algunas de ellas, por ejemplo, si escuchamos el audio de las intervenciones quirúrgicas, vemos que están, por ejemplo, enervadas, es decir, que están conectadas al sistema nervioso del sujeto de alguna forma, están rodeadas de nervios. Y pues en algún congreso de ufología y de estas cosas, pues se ha presentado el doctor Leir. Pero tú lo has dicho, Santi, en un congreso de ufología, por lo tanto marginal. Bueno, en la revista Nature, hace unos años, en el 80 y tantos, apareció una llamada de socorro del hospital Winston Churchill, un hospital británico, porque se habían encontrado dentro de un paciente algo que parecía un aparato, un microchip, una cosa que no sabían identificar y cuya descripción daban en cartas al director, es decir, una publicación científica muy prestigiosa, para ver si alguien, a día de hoy, que yo sepa, nadie ha dado contestación, les podía decir qué puñeta era eso. Pero la sensación esa de marginalidad sobre estos temas o estas experiencias continúa. Yo le preguntaría a los doctores, de alguna forma, ¿no?, si este tipo de casos, por lo raros que son, o porque está muy claro para la ciencia oficial que son simple locura, delirio, se dejan a un lado y no se investigan tanto. ¿Qué opina a día de hoy, creéis, la ciencia sobre estos casos que tienen que ver con abducciones, implantes, recuerdos de una especie de secuestro extraterrestre? Hombre, la ciencia, por definición, debería de encontrarse siempre abierta a estudiar cualquier nueva posibilidad. ¿Pero la realidad? Pero la realidad es que los prejuicios personales de los científicos, que en definitiva todos los tenemos de una manera o de otra, pues nos hace apartar en numerosas ocasiones cualquier posibilidad seria de investigarlo. ¿El diagnóstico sería psicosis o delirio en general si esto lo analiza un doctor que no es como vosotros, digamos, no tiene la valentía de aproximarse a los laterales marginales de la ciencia? ¿Una persona estricta científica le llega a esto, un relato de este tipo? ¿Cómo lo diagnostica? Por supuesto, como una psicosis, con algún tipo, evidentemente, con componentes delirantes, sin lugar a dudas. Sin embargo, ¿y que surge, José Miguel, perdóname, por qué? ¿Por algún trauma? Porque siempre se ha relacionado con problemas con la sexualidad, con problemas con abusos en la infancia. Se ha comentado, ¿verdad?, que eso produce a veces una serie de delirios muy concretos que se repiten al paso del tiempo. Efectivamente, la construcción de un delirio pues supone en muchas ocasiones un trauma y también en otras, no es menos cierto, un terreno neurológico abonado. Es decir, que uno nace con ciertas anomalías y sobre estas se implanta a lo largo de la vida, quizá por vivencias, por muchas cosas, los mecanismos son en ocasiones un tanto desconocidos, pero se construye una realidad paralela. Sin embargo, evidentemente, dentro de lo cauto que hay que ser, contaré como una anécdota, quizá fue una lección que me dio la vida, pero hace años acudió un paciente
a la consulta relatando, por ejemplo, que su mujer le practicaba vudú y que además dentro de su casa pues estaba instaurado una casa de prostitución. Evidentemente el paciente fue convenientemente medicado, pero por uno de estos azares de la vida, con posterioridad conocía a la mujer, que era brasileña, era una sacerdotisa de vudú y evidentemente llevaba una casa de prostitución. Es decir, que en ocasiones historias que son sumamente increíbles, ¿no? Tienen visos de realidad. No siempre, evidentemente, todo lo que nuestro análisis de la normalidad puede en un momento dado, con nuestra asepsia científica, dejar de lado y tal y cual, pues en ocasiones, como puedes ver, hay cosas que son reales. Y si yo os lanzara a vosotros las preguntas que hemos lanzado a través de la encuesta, a día de hoy, con lo que se sabe, si os preguntamos por abducciones como fenómeno extraterrestre, ¿con un sí o un no es posible responder, Santi? Porque hay una parte también que es crucial de todo lo que hemos oído, que es que efectivamente con la hipnosis puede salir cualquier cosa y se puede implantar cualquier cosa. Hay un sector que, por ejemplo, que cree profundamente en la realidad del fenómeno, pero que lo achaca a agentes completamente humanos que aprovechan precisamente para implantar un recuerdo falso de una abducción extraterrestre para enmascarar actividades ilegales, pues de servicios secretos, de gobiernos, o vaya usted a saber de qué tipo de entidades. Esto hasta tal punto es posible que, por ejemplo, hubo en Estados Unidos un escándalo tremendo porque en cierta época de repente empezaron a surgir multitud de casos relacionados con lo que se llamaba los abusos sexuales satánicos, que básicamente era gente que tenía cuadros muy parecidos a los de los abducidos, que iban a sus terapeutas, que también les sometían a hipnosis y que empezaban a recordar pues que en su infancia habían sido objetos de abusos sexuales, de prostitución. Y esto es contagioso, además, efectivamente. ¿eh? Una vez que sale en la prensa, empiezan a emerger multitud de casos. Que es otro misterio, a mí también me ha pasado. Efectivamente. Hubo condenados. Hubo gente que pasó tiempo y no poco en prisión porque a sus hijos los había sometido a este tipo de vejaciones. Y luego se descubrió que nada de nada. Es decir, que ni abusos sexuales, ni lógicamente sectas satánicas, ni nada por el estilo. Que todo había sido, pues como dice muy bien el doctor Gaona, una psicosis colectiva de marca mayor. Con lo cual es difícil el tema. Desde luego, si nos hacemos caso a estos presuntos implantes, puede que alguien los haya puesto ahí. Que haya venido de otra galaxia ya es otra cosa, ¿eh? Hay una cosa importante, y os lo pregunto porque hay mucha gente que está interesada en saber si la hipnosis a esos niveles, cuando intentamos rescatar recuerdos, puede ser realmente peligrosa. Se ha contado, se ha dicho, gente traumatizada de por vida, o gente incluso que falleció o se quedó en estado vegetal. ¿Leyenda urbana o no? ¿Una hipnosis mal practicada? ¿Una hipnosis que va demasiado lejos? La hipnosis no es peligrosa en absoluto, siempre y cuando sea practicada por profesionales. Como cualquier herramienta terapéutica en manos de desaprensivos podría serlo, pero si pensamos en un profesional formado, médico, psicólogo, un profesional practicando la hipnosis, no tiene ningún peligro, ningún riesgo. Antes mencionaba la posibilidad que durante un trance hipnótico la persona sufra un malestar, tenga alguna reacción espontánea que pueda ser desagradable. Eso es hasta beneficioso para la terapia, para la curación de la persona. Pero la hipnosis clínica en las manos de los profesionales no tiene ningún riesgo. Y no las leyendas urbanas, por ejemplo, lo típico, los mitos de la hipnosis, ¿no? Cuando una persona dice, ¿y si no me despierto? Eso no ocurre en absoluto. ¿Pero todo el mundo puede ser hipnotizado? ¿O no todas las personas llegan a estar en un estado...? Todas las personas pueden ser hipnotizadas. Hay se dice un 10% de la gente que tiene respuestas espectaculares, que son las que vemos luego en televisión, en los espectáculos, ¿no?, de hipnosis. Las respuestas espectaculares solo la tiene un 10% de la gente, pero el 80% de la población responde de una manera buena a la hipnosis. Y hay un 10% que dicen que son las personas resistentes, que necesitan una hipnosis diferente, pero todas las personas pueden ser hipnotizadas. Y una cosa muy importante también desde el punto de vista terapéutico es que esa diferencia de respuestas no tiene relación con el objetivo terapéutico. Es decir, la terapia o la curación se puede alcanzar igual independientemente de la capacidad de la persona para responder.
Es decir, yo por ejemplo tengo una respuesta muy mala, yo soy del 10% de los que responden mal, y yo personalmente he conseguido cosas extraordinarias, digo, como por ejemplo curarme unas fobias que tenía. Yo tenía fobia a las agujas y mis fobias desaparecieron con la hipnosis. Es decir, que una persona, aunque no tenga esas respuestas espectaculares, aunque no sea altamente hipnotizable, puede conseguir la curación con la hipnosis. Y también otro pequeño factor a lo que muy bien ha explicado Jorge. Nosotros no podemos hipnotizar a alguien por ejemplo, y obligarle a hacer algo como sale en algunas películas. Yo creo que esto es además otro de los temores que evita que muchas personas, si en algún momento dado se les propone ser hipnotizadas, por ejemplo, pues rechazan la idea porque creen que de alguna manera se les puede obligar a hacer algo. La hipnosis es tan solo, subrayado entre comillas o negrita, o un proceso de sugestión. Más complejo o menos complejo, pero de sugestión. No podemos obligar a que alguien haga algo contra su voluntad. Los límites los pone la propia persona. Es decir, si en ocasiones vemos que alguien en un escenario, por ejemplo, que comienza a quitarse la ropa, a hacer un striptease, sinceramente es porque le da la gana también hacerlo. Porque si no, sus propios límites morales, éticos, etcétera, pues van a coartar. Es decir, no es un proceso peligroso. Sin embargo, que implantado está, nunca mejor dicho, en toda la sociedad el hecho de que el hipnotizador o el hipnoterapeuta puede hacer contigo lo que quiera. Y eso da mucho miedo. Porque los hemos visto en la televisión haciendo la gallina a 4 patas y haciendo el ridículo y la gente riéndose. Entonces eso al final te da miedo. Hay gente que le encanta. Por miedo al ridículo, ¿no? Evidentemente, pero no es menos cierto que si uno no quiere hacer la gallina a 4 patas o a 2 patas, no va a haber hipnotizador que le obligue a hacerlo. Así es. Esto hay que dejarlo clarísimo. Esas personas seguramente que en carnavales harían la gallina sin ningún problema. De eso se trata. Y antes en uno de los casos que mencionaba Miguel de la hipnosis que hicieron para recordar abducciones, fíjate cómo en determinado momento la persona dice, no quiero ir más allá, en trance hipnótico, ¿no? Y aunque es dueño de sí mismo todavía, claro, en ese umbral. Es la persona, es el paciente hipnotizado el que tiene el control sobre el proceso y puede decidir en cualquier momento interrumpirlo, salir del trance o no ir más allá como se ¿Y por qué puede haber tanta gente, y ahora les escucharemos, en todo el mundo de tan diferente condición social, económica, que sufre el mismo sueño paralizante? Porque es una constantemente aquí a la redacción. En mitad de la noche, y puede tener que ver con lo que cuenta la cuarta fase, algunos interpretan que es lo mismo, notan una presión tremenda en el cuerpo, algo les hunde en la cama y a veces ven la visión hipnagógica, dicen algunos, de una figura que se muestra ahí. Y en ocasiones tiempo perdido y un terror horrible. Toda la gente que ve esto tiene una patología, todos están locos, entre comillas, o realmente ocurren cosas que creéis, y aquí puede haber un buen debate, que no son sencillamente explicables, que están al margen incluso de la hipnosis y de la psiquiatría. Es que todo ello, dentro del estudio de la hipnosis clínica, todos esos fenómenos son considerados fenómenos hipnóticos y no son raros en absoluto. El problema es el desconocimiento que tenemos de ello. De tal manera que, por ejemplo, hundirse en una cama, hundirse en una silla es un fenómeno hipnótico de lo más corriente y además que seguramente que lo hemos experimentado todos. Y no poderse mover y sentir. Y además la persona lo relata con total veracidad. Es decir, no puedo moverme porque mi cuerpo está pegado a la silla. Eso te diría, cada 100 casos que nos llegan, 90 hablan de esa sensación de estar paralizados y que es muy angustioso para la persona. Pero es absolutamente normal y muy frecuente además. Entonces, ¿creéis que no hay casos, imagino que Miguel Pedrero o Santi, yo no sé si estarán de acuerdo o no, que se escapan de toda esa normalidad? ¿Casos ajenos completamente a eso, con un factor exógeno? Bueno, además ahora estamos hablando de casos ya incluso más complejos, ¿no? Porque antes nos estábamos refiriendo a casos de abducción. Ahora ya hablamos de lo que se ha dado en llamar visitantes de dormitorio. Es decir, es un fenómeno que si el de las abducciones ya es de por sí extraño, este es todavía más extraño y más increíble, ¿no? E inquietante. Inquietante porque te pilla justamente uno de los momentos del día en el que más resguardado, más protegido uno se siente. Y en el lugar más íntimo, es decir, en tu propio cuarto, en tu propia habitación, en tu propia cama, ¿no? No lo sé, la verdad es que no lo sé, pero te voy a poner un ejemplo, si quieres, otro caso, que yo creo que bueno, interesante, pero o sea que lo que vemos, Miguel, es que hay muchos casos y no los clásicos, porque los clásicos, por ejemplo, hay una lista de clásicos en España de abducciones o este tipo de historias arrancadas con hipnosis, sigue llegando mucha información de este tipo. Sí. Sigue habiendo gente que cree que vive estas experiencias o que las vive. Sí, pero y de casos bastante recientes,
Este es de hace ya unos años y yo creo que nos viene bien de ejemplo, quizás porque entra en juego esta historia de los visitantes de dormitorios, además de una manera muy especial. Bueno, esto es aparentemente empieza como un caso de avistamiento, además, bueno, bastante interesante, bastante espectacular, a pleno día. Nos situamos en la ciudad de Vigo, en una zona donde, en un barrio determinado, unas casas con un pequeño jardín. Bueno, pues se encontraba en ese momento la madre preparando la comida y la niña salió al jardín a jugar, ¿no? Y normalmente lo que hacía era, pues bueno, echar un rato con un vecino, ¿no? Un vecino mayor de 40 y tantos años que también, pues a esas horas solía estar en su jardín y se entretenía pues jugando con la niña un rato mientras la madre preparaba la comida. Entonces, de pronto, tanto la niña que en ese momento tenía 7 años como su vecino entran corriendo en casa y dicen que hay un ovni sobre la casa, ¿no? Cuando sale esta persona, la madre de la pequeña, no ven absolutamente nada, pero lo que le describen es que de pronto vieron sobre la casa, a pleno día, un objeto alargado en forma de cigarro puro, en el que es luminoso y con una serie de ventanillas en su interior, ¿no? Hasta que finalmente desapareció. Bueno, dijeron que curioso, qué cosa más extraña, no le dieron mayor importancia. Sin embargo, esa misma noche, cuando se acostaron, después de cenar, nada más acostarse, al poco rato la niña empezó a gritar. La madre se levantó, le dijo qué le pasaba y ella decía pues que unos hombres muy pequeños estaban en la habitación, ¿no? Bueno, tranquilízate, fue un sueño, bueno, lo normal, ¿no? Lo que pasa es que esta experiencia se repitió durante varias semanas, bastantes noches seguidas, ¿no? Hasta que finalmente la madre pues le dijo, bueno, pero ¿cómo son estos señores, no? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que ves? Y la descripción, el dibujo que hace la niña es la típica imagen del libro de Communion, ¿no? Estos seres con cabeza en forma de pera invertida, grandes ojos. ¿Puede tener explicación? ¿Una niña puede tener ese recuerdo? No sé. ¿Por qué? ¿Por ver la portada de un libro? Aunque no lo sea consciente. Puede tener el recuerdo. En el inconsciente Claro, colectivo sí. Todos tenemos unas imágenes que se repiten. Por ejemplo, Eso, José Miguel, no deja de ser misterioso, ¿eh? Si nosotros planteásemos qué apariencia, por decir una cosa, tiene el demonio, estoy convencido que el 90% de las personas que relatásemos una imagen pictórica del mismo coincidiríamos en muchísimos detalles, cuando creo yo que la mayor parte de nosotros realmente no lo hemos visto en la vida. Claro. ¿No? Es decir, hay un inconsciente colectivo, unas imágenes que se repiten una y otra vez, Claro. de estos pequeños extraterrestres de grandes cabezas, con ojos tremendamente marcados, que además se comunican telepáticamente. Son repetidos una y otra vez. Yo no sé si tiene relación el caso del avistamiento con lo que le suceda a la niña tiempo después. Quizás es verdad, ¿no? Es una imagen, sobre todo en los últimos 15 años, tremendamente repetida. Cuando le preguntas a cualquier persona de la calle cómo es un extraterrestre, eso es lo que te describe, ¿no? Sin embargo, fíjate qué curioso, con ese libro, cuando salió ese libro que tienes ahí encima de la mesa, Communion, en realidad yo creo que causó un gran impacto. Incluso te diría que no tanto por lo que cuenta en el interior como por la portada, es decir, porque decenas de miles de personas... Le contaba Santiago de la camiseta, o sea, claro, de repente se encuentran con se el encuentran icono, ¿no? Con el icono y dicen, esto es lo que yo veo por las noches. Y no deja de ser misterioso que ese recuerdo esté en tanta gente, desde hace tanto tiempo. Y tan variada. A mí, por ejemplo, decías antes gente de todo tipo y condición. A mí un caso que siempre me ha resultado maravilloso es el de Eduardo Pons Prades. Eduardo Pons Prades, para el que no lo sepa, era un afamado historiador, intelectual, uno de los personajes claves de la oposición al franquismo, uno de los fundadores de la editorial Alfaguara. Y de repente, un buen día, va caminando, haciendo senderismo por el Pirineo francés y se encuentra a dos individuos de apariencia completamente extraterrestre que hablan con él, que le explican una serie de cosas, que hasta el punto de que llega a escribir un libro poniendo en juego todo su prestigio intelectual, que era muchísimo, y lo fue, y curiosamente inesperadamente, incluso después de ese fenómeno hasta sus últimos días.
y que no tenía absolutamente nada que ganar fabulando una como historia esta de señora ese que hemos tipo. escuchado, o tantos testigos. Pero Pons Prades, al que Miguel ha entrevistado, Pons Prades, creo que Lara, el director de Planeta, le llega a decir, bueno, con este libro sepultas todo tu prestigio. Y ese libro, todo un clásico, se llamaba El mensaje de otros mundos, editorial Planeta. Pons Prades, que luego hizo la historia de los republicanos en los campos de concentración y tantas cosas, y lo veía clarísimo. Abriendo este abanico es muy interesante, y aunque sea casi en titulares, porque para que veáis simplemente, en España, Carmen, había una serie de casos clásicos de cierto tipo, porque ahí hay una gran pregunta. ¿Ha cambiado el tipo de casos? ¿Ha cambiado la visión de lo que dice la gente ver con el tiempo y el condicionante social? En España, a final de los 70 es cuando se empieza a hablar de estos, incluso de lo habitual. Algunos son extrañísimos, y el catálogo está considerado, casi todos ellos, hay que decirlo, como o fraudes, por gente muy escéptica, fraudes, delirios. También el de Próspera Muñoz está en el catálogo como delirio o invento. O psicosis, incluso algunos de ellos. Hay uno en el año 1977 en Tendilla, en Guadalajara. Es un 18 de diciembre. Miguel Herrero Sierra es un transportista de 34 años. Poco antes del amanecer empieza a conducir su furgoneta, va hacia el pantano de Buendía, en Tendilla, cuando las luces del coche empiezan a darle fallos, cosas que suele pasar normalmente cuando hay un avistamiento de un objeto, un avistamiento ovni. Para y se da cuenta de que hay un objeto de grandes dimensiones que está aterrizado. Salen de él, según sus propias descripciones, dos individuos, dice que de aspecto completamente normal, por eso no le llama tanto la atención, se fija más en el objeto. Y dice que van vestido como con un mono blanco, un mono de trabajo. Le invitan a subir a bordo de esa nave, él sube, dice que permanece allí lo que él recuerda más de 3 horas, que solo recuerda trazos muy pequeños, y también es sometido a hipnosis, Iker. Incluso están sus palabras que salieron publicadas en una revista ya desaparecida, Mundo Desconocido, y fíjate, decía que él estaba sentado de espaldas. Había un ser que estaba viendo y solo veía su espalda. Cuando se gira se da cuenta que es como si se estuviera mirando en un espejo. Es exactamente igual a él. Pero ¿por qué te digo esto? Porque no pasa solo en el caso de Miguel Herrero Sierra. En el caso de Xavier C., no sé si os acordáis, en Mallorquina, en Barcelona, 25 de julio de 1985, él dice que esos seres que también le introducen en una nave hacen con los instrumentos algo y que copian su imagen. Incluso llega a decir que meses después, cuando está en Barcelona, ve que ese otro él, que ese otro personaje clonado que han creado esos seres extraterrestres, está subiendo a un autobús en Barcelona, que se reconoce subiendo a un autobús en Barcelona. Estos casos tan terriblemente bizarros pueden dar una explicación del fraude. Algunos hablaban de eso, de psicosis. La sensación de ver a otro, igual que tú, igual tiene alguna explicación profunda psiquiátrica. Sí, de hecho está descrito como tal en los libros de psiquiatría, en el que de repente uno, en ocasiones, por ejemplo, no se reconoce a sí mismo, lo contrario, y también en otras ocasiones uno reconoce a sí mismo en otro. Es decir, pero qué situaciones más terroríficas. No es algo descabellado, claro, pero es que tenemos que partir de algo que es precioso y que daría mucha explicación a numerosos fenómenos que nos rodean. En primer lugar, la realidad es una pura construcción. Vivimos dentro de una caja de calcio que se llama cráneo, y los sentidos lo van alimentando de una manera muy parcial respecto a la realidad. Esa realidad se va construyendo una y otra vez, como bien decía antes mi compañero, y además en esa realidad interfieren multitud de fenómenos, porque cuando hablamos de los falsos recuerdos parece que no estamos hablando de 4 chalados, pero no. Por ejemplo, cuando volvemos a aquella casa de niño que veíamos que era tan grande, con ese salón y ese corredor interminable, y volvemos a la misma casa y no es nada igual, y es de repente pequeñísimo. decimos, esta no es la casa, ¿verdad? ¿Y ¿la habéis hecho alguna obra? Y dice, no, es la misma casa. Y Dios mío, tú hubieras puesto la mano en el fuego, que era de otra manera. Eso es un falso recuerdo. Entonces, esta memoria se puede ir cambiando, se puede ir alterando. La persona no tiene por qué fabular en el sentido de ser una mentira, de ser una construcción maliciosa para engañar a otros. Es que realmente se lo puede creer, puede construirlo. Y por supuesto, si atendemos a algunas de las declaraciones, ¿por qué no? A lo mejor alguna podría ser verdad. Y solo con que una fuese verdad, con esa repetición de actos, nos dejaría realmente pues con la gran incógnita, ¿no?, de si alguien está manejando la realidad desde fuera para que veamos cosas. ¿Qué dice la gente, Carmen? Vamos con una andanada nueva de preguntas. Nos preguntan si problemas de conducta se pueden curar con la hipnosis. ¿Podéis responder brevemente, por favor, a estas cuestiones? Sin duda.
un especialista, un psicólogo, es el trabajo del psicólogo hipnoterapeuta. No todos los psicólogos están especializados en la hipnosis clínica, pero un hipnoterapeuta es el trabajo que realiza. Y da muy buen resultado además en las fobias. Por cierto, que la hipnosis, que un día podemos desarrollarlo con vosotros a fondo, ¿está ya totalmente aceptada por todos los científicos o sigue siendo una rara avis para muchos? Porque dentro de la ciencia hay gente que considera casi ni ciencia la psiquiatría. O sea, hay que decir, la hipnosis está ya ahí, ¿no? Todo lo que no sea medible... Está aceptada y de hecho se imparten cursos totalmente serios en las mejores universidades, incluidas las españolas, por supuesto, con su titulación correspondiente. Aunque en su día imagino que sería algo casi de brujos, claro. El mesmerismo. Sí. Pero por ejemplo, estuve revisando hace unos meses una página en español, además de los institutos de la salud de Estados Unidos, donde hablaban de la medicina integral, hablaban de hipnosis, en fin, está absolutamente aceptado por la medicina como una ciencia. Lo que pasa es que es una ciencia que todavía necesita mucha investigación. En ello estamos, los que no somos psicólogos médicos, estamos en la parte de la investigación, pero está absolutamente aceptada. Es muy eficiente, es una herramienta muy potente, pero siempre en manos de profesionales. Nos dicen también que a él le sacaron una especie de píldora dentro de la piel de un material llamado iridio. Una persona que cree que tiene un implante de esos. Sí, de hecho, digamos que generalmente además suelen ser de metales exóticos. Pues el iridio es uno de ellos, es decir, no suelen ser de acero inoxidable, vaya. Y de forma triangular. ¿Alguien puede hacerse heridas? Por cierto, se ha hablado mucho de que en un hipnotizado, quizás sea leyenda urbana, no lo sé, sintiendo que le queman, puede llegar a sentir la herida o puede verse la herida. ¿Cierto o leyenda urbana? Existen muchas descripciones al respecto. Con hipnosis puedes hacer que alguien tenga la sensación de que se esté quemando y de hecho lo vemos con sondas de temperatura, aumentar la temperatura porque aumenta la circulación en una zona, en la punta de los dedos o donde uno quiera. De ahí hacerse una herida hay un trecho. Pero siempre me ha quedado la duda de que ciertas personalidades pueden llegar a hacerlo, como en el caso de los estigmatizados, por ejemplo. Ese es un buen ejemplo. Antes hablábamos de personas con una alta hipnotizabilidad y posiblemente es una explicación a esos casos de los estigmas, pero serían personas puntuales, ¿sí? Doki nos dice si en la hipnosis recreas lo que quieres ver, porque hay tantas y tantas personas que coinciden en muchos detalles y en diferentes partes del mundo. También nos dice Luis desde Valladolid que sí que lo cree, que sería interesante saber si en la prensa de aquellos días se vio algo en el cielo. Bueno, hay que decir que en el caso de la película las desapariciones no son verdad, porque hay mucha gente que nos lo pregunta, cierto, ¿no? Ni las imágenes que se emiten al lado como las originarias en esas sesiones de hipnosis tampoco son las reales, es toda una recreación. Ni la doctora existe, pero ni como seudónimo ni como nada. Todo forma parte de un marketing viral muy trabajado, tan trabajado como que efectivamente, pues lo hablábamos antes con José Miguel, esta doctora ha hecho presuntas publicaciones en revistas médicas que no existen, pero que están en la red, pero que tienen que tienen páginas web que proceden de este verano, y si uno rastrea pues el propietario del IP, pues descubre que es de una... Incluso han inventado publicaciones, ¿no? Como la Alaska Psychiatry Journal, la revista de psiquiatría de Alaska, en la que, bueno, posteriormente entrevistas, por ejemplo, con el presidente de la Asociación de Psiquiatría de Alaska, que son, como decía antes, 4 gatos, porque Alaska es un sitio muy extenso, pero muy poco poblado, pues no conocían ni en pintura, ni a la revista, ni a la doctora Abigail, ni a ninguno de ellos. Y incluso, con lo cual la realidad virtual cinematográfica se mezcla con la real, ya nadie sabe nada y esto empieza a ser un problema. Es un grave problema, porque realmente en este caso lo podemos averiguar con cierta facilidad, porque nuestro espíritu, nuestra capacidad de crítica, evidentemente, al enfrentarnos a un caso tan extremo como son las abducciones, pues se acelera, se concentra mucho más. Pero imaginémonos esta capacidad de crítica aplicada a otras cosas mucho más cotidiana, evidentemente no estaríamos hablando de ello, ni hubiese sufrido tal crítica. Es la segunda vez que lo digo este año y habrá otra vez seguramente. Alguien algún día tendrá que legislar sobre el marketing viral. Algún día pasará algo serio.
Antonio y Marina desde Sevilla nos dice: creo que llevan mucho tiempo que nos estudian y nos visitan y que no tardarán en venir a nuestro planeta. Esperemos que sea en paz. Las abducciones son experimentos de los gobiernos del mundo para sus siniestros propósitos. En esas dos frases, todo un mundo resumido, ¿no? Totalmente. Los propios humanos, exactamente, el temor del propio ser humano enmascarado o la hipótesis extraterrestre. No nos queda apenas tiempo y es un placer debatir con vosotros, pero sí me gustaría, lo más breve por favor, que dieseis un consejo, cada uno desde vuestro punto de vista, como hacía Próspera Muñoz, a alguien que esta misma noche cree que sufre este tipo de agresiones y lo cree con esa realidad. ¿Qué le diríais, José Miguel Gaona? Pues le diría que lo tome con cierto espíritu de crítica, evidentemente, que lo más probable es que sea algo propio de su mente y que evidentemente no está siendo abducido. Que se lo tome con mucha mayor tranquilidad y de una manera bastante más lúdica, menos dramática, aunque vea la película. Santi. Es difícil porque efectivamente, y si alguna de esas personas nos está escuchando lo sabe en carne propia, estamos hablando de algo que se percibe como muy angustioso. Y yo creo que se debe hacer lo que se debe hacer cuando alguien percibe algo angustioso en su vida, que es pedir ayuda, donde sea. Yo creo que hay profesionales en la psiquiatría, en la psicología, en la terapia, que por lo menos para esclarecer, para quitarle esa duda de ¿seré yo o realmente me estará pasando algo?, pues pueden servirle. Miguel Pedrero. Bueno, pues a ser posible que se tomen esa presunta abducción o esa experiencia como, valga la redundancia, una experiencia más y que intenten sacar el lado positivo. Yo sé que es difícil porque muchas veces... Es muy difícil porque está ocurriendo, me imagino, ¿no? Claro. Y ves eso en los pies de tu cama. Y muchas personas que viven esta experiencia acaban buscando respuestas, pero de forma absolutamente desesperada, acudiendo a 1000 sitios, no solo a psicólogos y a psiquiatras, sino a videntes, a peligro, magos, ¿no? Es decir, sí que hay un peligro, pero sí me he encontrado con otras muchas personas que ya se toman esa experiencia como algo habitual y de lo que tratan de sacar algo positivo. Jorge Cuadros. Concuerdo con compañeros en el sentido de que la persona que esté sufriendo, sobre todo por un hecho como el que estamos hablando, pida ayuda a un especialista. La hipnosis clínica podría ayudar a una persona que esté sufriendo por una situación así, no necesariamente para recordar lo que ha ocurrido, que es un poco lo que debatíamos acerca de la película, sino para que el especialista le ayude a aliviar el malestar que le genera ese recuerdo. José Miguel, yo sé que tú sigues investigando con el doctor Mariano Betés de Toro, buen amigo común también, sobre experiencias cercanas a la muerte y que también hay sorpresas, ¿no? ¿Estáis utilizando la hipnosis también para intentar recordar? Estamos entrevistando en esta primera fase a casi un centenar de personas. Un centenar de personas. Que nos han remitido experiencias al respecto. Y además me gustaría invitar justamente a aquellos que lo hayan tenido o crean haberlo tenido, que vayan a nuestra página web de proyectotunel.com y a través del correo electrónico pues contacten con nosotros y nos inviten también a entrevistarlo. Estamos aplicando también hipnosis, estamos grabándolo en vídeo y estamos haciendo una encuesta a nivel nacional, la primera que se hace en el mundo hispanohablante acerca de este tema. Qué alegría, José Miguel, qué alegría, cuenta con toda nuestra ayuda. Muchas gracias. La tele y de la radio para la difusión de esto. Me parece increíble, qué gran nombre, Proyecto Túnel. También hay una página web, creo, Jorge, para la gente que se interese por la hipnosis. www.hipnologica.com. Es el grupo Hipnológica que empezamos el año pasado con la revista. La revista Hipnológica lleva ya 2 números publicados y tenemos artículos realmente muy interesantes, tanto para profesionales de la salud como para la gente en general. Hay un apartado para que la gente que no tenga un conocimiento de la hipnosis entre, lea artículos y se informe. Pues sí, mira, 2 vías de contacto. Está Venga a Preguntar, proyectotunel.com, hipnológica.com. Tendréis avalancha a partir de esta noche, pero seguiremos muy atentos a todas vuestras evoluciones. Gracias, José Miguel Gaona, como siempre. Buenas noches. Gracias, Jorge Cuadros. Miguel Pedrero, remitimos a Año Cero, revista decana absolutamente en la investigación de este tipo de casos. Un abrazo para Enrique de Vicente, que nos contará muchas cosas pronto. Miguel, buena suerte, buena investigación. Hasta la próxima, Iker. Santi, luego me cuentas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Ahora volvemos.